Hola a todos, me llamo Orelvis González Pérez, llevo 9 años viviendo en China, soy de un pueblo llamado Santi Espíritu en Cuba y esta es mi historia. Bueno, les voy a contar, nací en Santi Espíritu en el año 1972, el 16 de octubre. Nací en el llamado materno de Santi Espíritu, cuando yo estaba al lado de un Copelia muy codiciado en aquel entonces, cuando se podía comer de verdad helados en Cuba. Después de eso, todo acabó. Bueno, voy a comenzar mi historia a partir de ahí. Bueno, mi niñez fue una niñez muy pobre porque vivía en una pequeña casa. Bueno, la casa era grande, con un patio grande, pero era de madera antigua, antes de los años de la Revolución, que se le llamaba. Bueno, después de la Revolución fue una mierda igual, pero igual. Pero, bueno, en aquel entonces la vida en Cuba era una vida afortunada para aquellos que vivieron en esa época, una vida muy buena. Y empezaremos por contarle que soy hermano de 3, soy el del medio, por cierto, el más travieso de todos. Y como el tiempo ha pasado, me voy a los 9 años, cuando empecé, porque como era un niño muy hiperactivo y me pasaba el tiempo peleando, porque me gustaba jugar bola, pero siempre fui malo jugando bola, jugando trompo, y me pasaba el tiempo cuando perdía a las bolas, yo me gustaba pelearme con el que me ganase, yo me iba a los puños. Entonces, como estaba siempre peleando y me gustaba pelear, mi papá y mi mamá decidieron ponerme a entrenar judo a la edad de 9 años. Y ahí comenzó la historia. Y había un vecino que era un malvado, que le gustaba maltratar a las niñas y no podíamos vernos. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, cuando salía de mi casa, cuando íbamos para la escuela, en el camino de mi casa a la escuela en 5º grado, había que recorrer un trillo, porque antes era de una persona, que por cierto, que era el barbero de nosotros, que vivía ahí, pero con la historia del gobierno le quitó la finca a esa persona, que había, por cierto, había una ceiba muy grande, enorme, que salíamos a jugar y a cazar mariposas en esa juventud, pero bueno, todo eso desapareció. Entonces, como yo le tenía tanta rabia a esa persona, yo siempre lo esperaba en la otra esquina antes de llegar a la escuela, y siempre llegaba a la escuela patas arriba, todo sucio, todo revolcado, porque me caía a golpes con ese compañero de aula que era un mal estudiante. Y bueno, empecé a entrenar judo, pero, ¿cómo decir? No entrené judo para ser un gran profesional, sino para poder defenderme y sacar la energía que tenía siempre. Y a través de eso terminé el 4º grado, el 5º grado, el 6º grado, y empecé en la secundaria. Ahí fue otra historia más. Las escuelas del campo, para enamorar chicas, ¿para qué voy a contar? Entonces, para colmo, tenía un compañero de clase que era muy negro. Y entonces nos empezamos a juntar yo y él, porque éramos buenos amigos, pero cada vez que se perdía algo, se pasaba algo en la escuela, por cierto, Orelvis y el negro. Y como era muy travieso, un día recuerdo que venía Saicín, una niña del barrio, con un ramo de mamoncillo, y le dije a esa chica, dame un mamoncillo, y ella no me lo quiso dar, y como era muy travieso, salgo corriendo, le quito un mamoncillo, me lo echo a la boca y me he ahogado con el mamoncillo. Gracias a Dios salgo corriendo para dentro de mi casa. Cuando cayó mi casa todavía era adentro, lo que era el baño era la parte vieja de mi casa. No se me va a olvidar nunca, todavía lo tengo reflejado aquí. Entro, bajo y en ese momento toco la puerta del baño de mi papá, y gracias a Dios mi papá sale del baño y solo le señalé a mi papá que estaba ahogado, dice mi papá, ¿no? Que me quedé ahogado y lo único que hizo fue golpearme en la espalda, un puñetazo, y vio cuando el mamoncillo salió de mi boca y empecé a recuperar el color. Y para hacer una nueva historia, tenía un profesor llamado Osvaldo que me quería mucho, que en paz descanse en gloria esté.
Y no sé si muchos se recuerdan de Cuba, la llamada Tatagua, que era, era un centro recreativo donde estudiabas y vacacionabas y podías ir a la playa, que si alguien recuerda, cuando ibas por la carretera en aquel entonces en Cuba, me acuerdo que había en la carretera muchos cangrejitos y cangrejos. Bueno, cuando aquello que había, yo pienso que ahora no existe ni eso, ¿no? Bueno, todo eso desapareció. Bueno, mi mamá, para dejarme ir a ese centro, hizo responsable de ese profesor mío, llamado Osvaldo, para que me cuidase, porque como yo era tan travieso. Entonces esta persona permitió eso, pero en aquel entonces se usaba una maleta de madera con un candado. Y no se me va a olvidar nunca que mi mamá me dio leche condensada y algunos alimentos para llevar, pero como yo era tan travieso y tan hambriento, se me ocurrió abrir antes de montarme en el autobús una lata de leche condensada. La abrí, tomé y le puse un papelito como todos ponían, doblaban, ponían su papelito, ¿no? Y cuando llegué a este lugar, que voy, abro la maleta, mi ropa no se sabía si era ropa o leche condensada. Se había abierto la maleta y toda la leche se había regado. Bueno, eso no fue suficiente. Ese profesor me ayudó, buscó a alguien, me lavaron mi ropa. Pero un día me dio por ponerme dos medias, es decir, dos medias aquí, una media roja y negra y una media roja y negra. Y me dio por fugarme con unos estudiantes, algunos compañeros del aula, a la playa, pero en esa playa había que cruzar, para un callito que había que cruzar y había que mojarse los pies. Entonces me quité los tenis y me crucé hacia el otro lado con mis tenis y mis medias dentro de los tenis, pero cuando regreso, como boté un par de medias, pero una negra y una roja. Pero yo me había anotado para un curso de atletismo. Como yo llegué justo a tiempo, yo llegué y no doy mi nombre, no me da tiempo, y salgo en la competencia y cogí tercer lugar. No recuerdo bien si el tercer o segundo lugar, pero como yo no había dado mi nombre, empezaron a llamar por el parlante porque me dieron un diploma, por supuesto. En aquel entonces te daban un diploma. Y empezaron a llamar: el alumno de las medias de los colores negra y roja, por favor, que se acerque a recoger su diploma. Y hay un día, los bebederos de agua, estoy en el bebedero de agua a la hora del receso, y la gente quería tomar agua, y viene alguien y me empuja, cuando me empuja sobre un otro estudiante, y este estudiante andaba con la novia, pero el tipo era muy presumido, y cuando me empuja, el tipo me agita, me mete el pie delante de todo el mundo, y yo me quedé callado. Y mi amigo me vio y me dijo: ¿pero por qué te dejas meter el pie por ese pendejo? Si yo vuelvo a ver de que otra persona te mete el pie delante de mí y tú no actúas, yo soy quien te voy a dar un garnatón. Y le dije: bien, le di la mano y le dije: si en otra ocasión ves que esta persona me toca o me da en la cara o me empuja y yo no hago nada, te dejo que tú me dejes una galleta. El día siguiente, y esta persona volvió a extenderse conmigo, y le dije: ¿qué tú quieres, pelear? Pues vamos a pelear. Entonces en la escuela abajo de la escuela había un albergue, que esa parte del frente del albergue estaba amplio, ahí lo llevé a pelear, y por cierto, no es por hacerme nada, ahí el tipo lo dejé tirado en el piso, que lo extraí 2 o 3 veces, y muchas ocasiones topamos y peleamos, hasta la última vez que peleé con él, que lo dejé inconsciente, que pensé hasta que lo había matado y todo, porque le di una patada arriba de la oreja y lo dejé caer así desplomadito. Hasta ese día era como era: o peleabas o todo el mundo te cogía para el relajo. Y una historia muy importante: cuando estaba en el preuniversitario, tengo unos primos, o un primo medio loco, que yo, más loco en seguirlo a él, me enseñó cómo castrar a las colmenas de abejas cuando las abejas no vuelan. Entonces, por la noche, la abeja, para que lo sepan todos, no vuela. Mira, un panal de abejas, vamos a ver quién lo coge. Bueno, le dije: vamos a ver.
Cogí, me tapé mi cara y salimos los dos corriendo. Por supuesto, él a mitad de camino retrocedió porque venía todas las abejas, pero yo salí, cogí mi panal de abejas y salí. Lo arrastré, lo llevé lejos, lo solté y seguí. Y después vine y lo cogí. Pero como todo, a mí la abeja me hace mucho daño. Me picó, me saqué los aguijones de la mano y se me hinchó la mano. Y cuando llegué a la escuela, fui a la enfermería y le dije a la enfermera, me caí, mira cómo tengo esta mano. Me mandaron al hospital, en el hospital me hicieron placas y el médico me dijo, yo no te veo nada, pero parece que debes tener un ejercicio y vamos a inyesarte la mano. Me inyesaron la mano y por supuesto en ese tiempo no iba al campo, estaba en la enfermería como supuestamente enfermo y cada vez que me iba a bañar, como la mano se me hinchó tanto y el yeso me lo podía sacar como si fuera un guante. Servicio militar, una época difícil. 1990, principio del llamado periodo especial en Cuba. Habana, unidad 00 Centro Habana. Ahí tienen la historia para empezar. Novato al fin, por supuesto, lo más difícil para uno. Pero bueno, yo intenté hacerme el que estaba enfermo. Los primeros días para que me dieran baja, no, por ahí no resultó. Bueno, resultó al final que cuando me salí a marchar un día que regresé me habían robado una muda de ropa, me habían dado un muda de ropa, me habían robado un muda de ropa, novato al fin, bueno. De ahí empecé con el hambre, porque la miseria en esa estación, en esa unidad del ejército, el hambre era caóticamente caótica, pero entonces, como guardia al fin, habían abierto un hueco en una de las vallas, y entonces yo, como estaba supuestamente enfermo, cuando la gente se iba a marchar, yo salía del albergue, me metía por el hueco y me iba había una panadería y una pizzería cerca de la unidad, entonces compraba 3 o 4 teleras de pan, cuando aquello era pan grande, así, me las llevaba me llevaba la funda de la almohada y ahí metía el pan. De ahí seguía a una pizzería, comía pizza y compraba leche, litros de leche, los que recuerdan, ¿no? Y me llevaba eso para el albergue y como estaba en el albergue nadie me podía robar. Y lo ponía en una tanqueta que tenía frente a mi cabecera ahí y eso, en vez de tener ropa, lo que tenía era comida. La gente me decía, ¿tú no vas a comer? Y yo, no voy a comer, me siento mal. Por supuesto, no podía comer si tenía todo para comer aquí y para la mierda que me daban en el comedor era mejor no comer. Bueno, resumidas cuentas, al final de la historia, cuando ya ellos no pudieron conmigo, me dijeron, te vas a casa y me rebajaron de servicio y me llevaron a casa, me mandaron para mi casa en Santi Espíritu. Pero a los 6 meses me volvieron a reclutar y me llevaron al servicio militar del Minin. Ahí lo primero que hice fue bombero. A ver, no. Estando en Santi Espíritu, ¿cómo se llama? Bueno, en la previa que se le llama, me reclutaron para llevarme para una escuela de la Marina en La Habana. Y bien, nos dieron ropa para ir para la escuela de la Marina en La Habana. Cuando llegamos allá, nos pusieron un vasito en la cabeza. Bueno, los que estaban allá, a nosotros no llegaron a ponernos el vasito. Tenían como, los pelaban, ponían un vasito y los pelaban al calvo. Pero nos hicieron un chequeo de la ropa y cuando nos hicieron el chequeo de la ropa, dijeron, no, a usted le falta ropa, ustedes tienen que tener más ropa. Y como nos habían dado un solo uniforme de campaña, y un solo uniforme no me acuerdo cómo se llama eso, pues entonces nos mandaron de nuevo para allá, para guardafrontera, porque en realidad el curso que íbamos a pasar era para hacer guardafrontera. Bueno, siendo guardafrontera, como todo, en un bote nos mandaban estábamos en Túnez de Sasa, yo estaba en Túnez de Sasa como guardafrontera.
Ahí también tuve mis peleas porque las cosas que no me gustaban las reprimía, no me importaba el cargo que tuviese el jefe. Si me decía algo que no me gustaba, pues ahí peleaba con él. Bueno, una vez salí y estando abajo tenía amigos que eran pescadores, pero que no eran bien mirados en el puesto de guardafrontera. Y me quité mi camisa de guardafrontera y se la di al pescador y el pescador me dio su camisa para yo poder beber cerveza. Y cuando yo llegué allá al puesto de guardafrontera, estaba el jefe de pelotón, era el que estaba arriba mirándome y me vio y me castigó y me mandó 10 días hacia adentro del mar. Y por cierto, el mar y yo no somos compatibles. Me mareaba, entonces me pasaba las 24 horas del día arriba del bote durmiendo. Bueno, tuve un problema con un jefe de pelotón y me mandaron para los bomberos de Santi Espíritu. Me fui a ser bombero, mis historias allá. Por cierto, un día llegué y me escondí bajo una cama para dormir y tocaron la alarma de un incendio, una falsa alarma, un entrenamiento. Y como estaba dormido, apreté el tubo con mi camisa y me quedé dormido en el tubo y me fui hacia abajo y no me partí los dos tobillos, pero tuve casi de principio de esguince, me moví los tobillos, toda esa historia. Bueno, al final de la historia, desgraciadamente ese día, por la tarde, hubo un incendio de verdad. Cuando tocaron la alarma, el primer carro de bomberos se quedó sin combustible porque como era el periodo especial en Cuba y no le echaban el combustible suficiente para el carro, el primer carro de bomberos, el primer auxilio, se quedó sin combustible. El segundo lo chocaron y yo me tuve que ir en el carro cinterna, que por cierto me dieron como que salvé la mitad de la casa, porque yo solo y con un carro que es de bombero, que no es realmente, sino el que es el cinterna, que es el que le suministra agua a los carros normales, pero no había otra opción y yo solo pude salvar la mitad de la propiedad del incendio y fui reconocido. Bueno, la historia de Cuba es larga, pero la voy a hacer lo más específica posible. Bueno, te cuento que venía bajando, bueno, cuando estaba en el ferrocarril, tenía un amigo, Rubén, y un día bajando yo vivía atrás del hospital y venía bajando del hospital para mi casa y me topo con Rubén. Rubén me dijo, ¿ya sabes? Le dije, ¿qué sé? Me dijo, ya aprobaron la ley de la tercera generación para los españoles. Le dije, ¿cómo? Sí. Él me dijo, pues puedes ir a mi casa en Sasa, porque él vive en Sasa, que te voy a dar toda la información, cómo sacar la cita y cómo hacer todo para que te hagas ciudadano español. Le dije, bien, perfecto, mañana voy a tu casa. Y así mismo, fui a la casa de Rubén, me dio toda la documentación. Tengo un amigo que me ayudó mucho porque él fue quien me ayudó a sacar las citas. Me ayudó a sacar las citas por internet, que era súper difícil. Él trabajaba en CIMED y él me ayudó mucho con esto. Bueno, me ayudó, saqué la cita mía, la de mi hermano Gabriel y la de mi hermano Rafael. La primera mía fue para el 2009, para el 20 de agosto del 2009. Por supuesto, cuando empecé a hacer los papeles no había papeles ninguno. Solo había una inscripción de mi abuelo española, pero mi abuelo estaba registrado como ciudadano cubano y había que llevar un documento a España, esa inscripción de nacimiento de mi abuelo a España, a las islas, legalizarla en el consulado de las islas para poder hacer toda la documentación. Bueno, no tenía cómo hacerlo, tenía familia, pero tengo una amiga que estoy agradecida de ella, se llama Paquita, que actualmente vive en los Estados Unidos, que tenía un hijo que había aceptado una misión y estaba viviendo en España. Y me dijo, mira, no te preocupes por eso, yo me voy a encargar de hacerte ese papel. Bueno, ella me ayudó. Si hay en una ocasión puedo especificar o ser más larga la historia, lo haré. Bueno, nadie tenía fe de que este papel llegara, porque eso fue... el papel salió de Cuba en el 2009, en febrero del 2009 salió para España el papel, había que legalizarlo. Bueno,
todo el mundo me decía, ¿para qué sacaste tu cita? Para el 20 de agosto, si no vas a tener tiempo, que aquí y allá. Y le dije, no se preocupe, que yo tengo fe de que todo va a llegar en tiempo. Bueno, resumidas cuentas, llegó el papel con 1 mes y 20 días antes de mi cita. Pero como todo en Cuba es una traba, el papel había que legalizarlo en el MINRE de La Habana, el MINRE en Cuba. Pero bueno, en Santi Espíritu, ese documento había que mandarlo para La Habana y eso demoraba como más o menos 45 días o 2 meses ese papel. Pero tengo un primo llamado Orlando en La Habana, que es primo hermano, pero que es el mismo, la mamá es hermana de mi mamá. Bueno, resumida, me fui para La Habana y dije a mi primo, oye, yo necesito de ti, necesito legalizar este papel en mi red, el único que lo puedes hacer eres tú, porque yo no lo puedo hacer, porque tu mamá tiene más... Bueno, me dijo, sí, no hay ningún problema, tú vas a hacer la cola y yo legalizo el papel. Bueno, cogí esa noche, dormí en la cola, pero como en La Habana hay muchos coleros, yo tenía un celular que me encontré, un Nokia, y los coleros querían todos meterse delante de mí, y yo cogí mi celular y dije, oye, o yo soy el segundo, porque aquí hay 1, 2, y yo soy el tercero, 1, 2, y el tercero soy yo, porque ustedes son coleros, o llamo a la policía o me dejan ser el tercero. Bueno, resumidas cuentas, hice toda la historia y empecé el proceso. Y nada, ahí empezó mi historia. Tuve en el 2010, yo me gradué en la universidad como licenciado en Cultura Física y en ese mismo año, hay muchas historias por contar todavía, logré en 2011, el 9 de febrero de 2011, me monté en un avión para España con 35 euros en el bolsillo, que gracias a Everaldo, el guajiro como le llamamos todos, que cuando llegué a España, él me recogió, me acobijó en su casa y me dijo, bueno, a partir de ahora vamos a pagar todo y cuando tú empieces a trabajar, tú pagas la mitad de los gastos. Y le dije, perfecto, y así comenzó mi historia. Empecé en Tenerife, España, y de ahí, después de 2 meses y 22 días, de 1 año y 22 días, mi hija cumplía sus 15 y me fui a Cuba con un pasaje para irme a Canadá. Y Canadá pensando en meterme a vivir y ajustarme a la ley de ajuste cubano en los Estados Unidos. Pero bueno, conocí a otras personas y me dijeron que Canadá es un buen país. Me llegué a Canadá con menos 28 grados, un guajiro de Santi Espíritu, que la gente que me decían que si yo estaba loco, que si yo no hablaba español apenas, cómo iba para Canadá, que se hablaba 2 idiomas, el inglés y el francés, y que yo no hablaba ni inglés ni francés, y que las orejas se me iban a partir cuando te cogieran las temperaturas que iban a haber en Canadá, menos 28 grados. Y yo no me preocupé por eso, me fui a Canadá. Cuando llegué a Canadá, por supuesto, no se me va a olvidar nunca jamás, yo me había llevado del aeropuerto, del almacén donde yo trabajaba en Tenerife, me llevé un abrigo de piel, que yo pensaba que, coño, de piel. Me llevé una blusita que usaban, que se la llamaba bajichupa, que le llevé a mis hijas, pero me llevé uno y un gorro, ¿no? Cuando llegué a Canadá, yo me puse mi abrigo, que yo pensaba, pero bueno, una historia. Cuando me voy a montar al autobús, como no sabía ni inglés ni francés, el hombre del autobús no me dejaba montar al autobús. Y me señaló una máquina donde yo tenía que comprar un ticket para poderme montar en el autobús. Bien, vine para la máquina, por supuesto, como no hablaba y todo estaba en francés, no sabía. Bueno, metí un billete de $20 canadienses dentro de la máquina y elegí la cifra más pequeña, que creo que eran como $9 canadienses, le di y la máquina me tiró el ticket y brrr, un reguero de monedas, las cogí en mi mano, las miré, me las eché en el bolsillo, no sé si la máquina estuvo bien o mal, el problema es que me echó una alcancía en el bolsillo. Bueno, de ahí me fui al autobús. Por supuesto, nunca había estado en Canadá y necesitaba saber para dónde iba. Bueno, llegué y le mostré al chofer de la guagua, aquí, voy hacia aquí. Y cada vez que el chofer paraba, yo me levantaba y me iba y le preguntaba al chofer y el chofer me decía que me sentara, que todavía no era. Bueno, pasé, llegué y no olvidar nunca, la guagua pasó por frente del hotel y cuando iba pasando frente del hotel el chofer habló y me señaló y me dijo que ahí donde tenía que venir, paró la guagua mucho adelante. Me regresé al hotel, cuando llegué al hotel
en Canadá las personas son muy regionalistas. Y no, la chica no hablaba español, no hablaba inglés, solamente hablaba francés. Y yo llevaba anotado el nombre de un cubano que trabajaba en ese hotel, que me lo había recomendado, la chica me vendió el pasaje. Y le mostré el papel y la chica me dijo, pero no sabía hasta que escribió un papel que el chico entraba como a las 4 de la tarde y que yo entraba al hotel a las 2 de la tarde. Bueno, resumidas cuentas, llegó la hora, llegó el amigo no, el conocido, que ya en ese entonces después de eso se hizo mi amigo porque me ayudó bastante. Me voy a la habitación de hotel, por supuesto, nunca he estado en un lugar frío, llego a la habitación de hotel, hay una llave de agua, me quiero bañar porque estaba cansado y cada vez que abría el agua, porque la llave era así, el agua fría, y me tuve que salir de la ducha medio que mojado, llamé a la recepción que estaba el cubano, le hablé y le dije, oye, aquí no hay agua caliente a bañarse en este hotel. El cubano me dijo, sí, tienes que coger la llave y girarla y llevarla toda a la izquierda para que salga el agua caliente y de ahí la vas regulando. Bueno, ya, bien. De ahí salí a comer algo, llegué a un lugar donde había muchas cosas increíbles para comer algo porque no había nada que comer. Por cierto, compré un jamón que es una puta mierda, no servía para nada, para mi gusto. Yo pensaba que era un jamón bueno y era un jamón que no se podía comer. Para mí no se podía comer. Bueno, al día siguiente ya mi reservación se acababa ahí, había un cubano que me había dado su número de teléfono y ese cubano que me dio su número de teléfono, no recuerdo el nombre ahora, pero gracias a él que estoy hoy donde estoy aquí porque él me dio la mano en ese país. Y es un prieto de Santi Espíritu, para si él lo ve, sepa que es él, que no, aunque no me acuerde su nombre, lo llevo presente. Y entonces este amigo del hotel lo estoy llamando, lo llamó, le saltaba la contestadora y este amigo del hotel le dejó el número de la habitación y esta persona me llamó como a las 11 de la noche y me dijo, mira, si tú quieres, tú puedes venir para donde yo vivo, en mi casa yo tengo una habitación que yo la rento y ahora está libre, tú me pagas 250 al mes, con todo incluido, y yo te intento conseguirte un trabajo para ti. Y bueno, te lo tienes que venir a la ciudad de Drummondville. Y le dije, perfecto, yo voy allá. Cuando me levanté al día siguiente, llamé a la recepción del hotel, hablé con la persona, el cubano que estaba en la recepción del hotel, y le llamó a la tipa a la recepción porque ya él se había ido, y la chica a la recepción me llamó un taxi y me anotó un papel donde yo debería ir. Bueno, de ahí me viene el taxi, me voy hacia allá, hacia ese lugar donde habían los tickets para coger un autobús para la ciudad de Drummondville. Por supuesto, llego a la taquilla, la compañera me hablaba en el idioma francés, yo no sabía, cogí el papelito y le dije, yo voy aquí, y la chica me dijo, me dio el ticket, me dijo cuánto era en el idioma, pero le di, tuvo que anotar en un papel el precio, le pagué, cogí mi ticket y me fui. Por supuesto, como en un país tan desarrollado, tan grande, había muchas puertas. Entonces, como siempre, el lenguaje corporal. Vi a alguien y ese alguien me llevó a la puerta. Igual, me monté en el autobús. En ese autobús me llevó a Drummondville. Y por supuesto, igual, preguntándole cada vez que la guagua paraba en cada pueblecito, me acercaba al chofer y el chofer me decía, espérate. Hasta que llegué a Drummondville, me bajé de la guagua y por supuesto, cogí y yo no tenía teléfono, no tenía línea de Canadá, había un teléfono público, por cierto, un correntazo me llevé, una descarga eléctrica que por poquito me tira al piso, puse mi moneda, llamé a mi amigo, este amigo me recogió, me fui a su casa y ahí empezó otra historia más en mi vida, a trabajar, que nunca voy a olvidar, que como en Cuba se trabaja, cuando tú seleccionas papa en Cuba, se trabaja en un lugar cálido, caliente, muy cómodo. Pues yo me puse una ropa, por supuesto, había menos 28 grados, salí de la casa confiando de que la ropa que yo llevaba era suficiente para llegar a un lugar cálido y quitarme esa ropa y trabajar. Cuando llegué a ese lugar en Canadá, las papas, no piense nadie que las papas se seleccionan en un lugar cálido, es dentro de la nevera donde las papas se conservan, es una nevera y ahí mismo están las procesadoras, todo es frío dentro. Pero para colmo de eso, me pusieron al final donde entraban los carros de las papas llenas de fango para que yo sacara la papa que venía podrida.
Bueno, no voy a hacer más larga la historia, es una historia dura, de ahí me fui a un invernadero, llegué al invernadero, en el invernadero como era tan bueno en mi trabajo, me ofrecieron trabajar el año siguiente, sembré plantas, hice incalculables los trabajos que hice en Canadá, podría estar días trabajando, hablando sobre eso. En invernadero fui muy querido por todo, hice de todo. Mejoré cosas que estaban haciendo porque era un invernadero improvisado, porque el verdadero invernadero de esas personas era en Montreal, pero que como era tan viejo y hubo un mal tiempo se cayó y alquilaron ese invernadero y todo improvisado y estaban haciendo cosas mal y las plantas cuando se siembran deben estar un tiempo sin moverse porque si se mueve se dañan. Entonces hicieron unas tendederas provisionales arriba. Bueno, larga la historia. Ahí estuve en Canadá, de ahí me fui, se acabó el invierno, se acabaron las plantas y me fui a sembrar camber. Quien no sepa qué es eso, es mejor que no pregunte. Eso es mojado todo el tiempo, mojado porque las plantas de camber se siembran como en lugares igual que el arroz. Entonces hay máquinas que te siembran el camber, pero hay que resembrar el camber, entonces hay una paleta y tienes que montarte abajo del brazo mucho y vas tirando y vas pisoteando y vas clavando. Y son 8, 10, 12 horas las que quiere el dueño o el empresario que tú siembres camber. Entonces había que levantarse como a las 4 de la mañana para empezar a trabajar a las 7 y no te pagaban la trayectoria del camino. Y salías a veces a las 6 de la tarde. Es una historia difícil, un trabajo difícil, pero nada que mate. Y se acabó esa historia y teníamos un amigo colombiano a trabajar nosotros, que tenía unos amigos que se llama Chiqui y Alex, que estaban comenzando a hacer negocios en Canadá, a hacer su pequeña empresa, y nos contrataron para ir a Calgary, una ciudad que está más pegada a Vancouver, más al norte, que hay mucho más dinero y se paga mucho mejor. Entonces de ahí nos fuimos para trabajar demoliendo asbestos. Y ahí empezó otra etapa de la vida. Nos pagaban hotel, nos pagaban un salario mejor, porque aquí nos pagaban a 10 y allá nos pagaban a 14. Y bueno, ahí comenzó la vida en Canadá. Por 3 años trabajé en Canadá y a partir de que me moví para Calgary, ahí visité muchos lugares, porque gracias a Alex y a Chiqui, conocí muchas partes de Canadá, trabajé mucho con ellos, y como siempre he sido una gente emprendedora, que ha trabajado mucho y que no le tiene miedo al trabajo, todos los jefes me querían en obras pequeñas porque trabajaba duro y muy fuerte y hacía el trabajo rápido y bien hecho. Y para la historia de Canadá se acabó, puede ser más larga. Todo esto que he comentado fue solamente en un año. O en 6 meses, para ser más preciso. Bueno, me fui a Estados Unidos porque en el 2013, en noviembre, en la casa donde yo vivía, cogió fuego. Al terminarse el fuego, nos quedamos todos sin trabajo porque la empresa se paralizó y nos fuimos a Drummondville. Se me fueron los 6 meses que tenía para estar en Canadá. Y tenía un primo que vive en Miami y él quiso que yo fuera para allá porque él quería que yo me ajustase a la ley de ajuste cubano. Pero como yo me iba muy bien en Canadá, yo no me quería ajustarme a la lista cubana porque no me gustaba ese país. Pero bueno, pasaron cosas entre mi primo y yo que no voy a contar porque son desagradables, malos entendidos entre familias, que al final la familia es la familia. Bueno, un día iba en el carro, después de trabajar, mi primo se fue de vacaciones a Cuba, compramos comida para comer para 15 días que mi primo iba a estar en Cuba y por sucesos y sucesos la comida se acabó antes de tiempo, pero la mujer nunca me comunicó a mí que se había acabado la comida. Cuando termino mi trabajo, mi primo me llama y me dice, mira primo, no te pongas bravo, pero te quiero decir algo. No me vayas a colgar. Le dije, no te voy a colgar. Me dijo, no te quiero más en mi casa. Le dije, no hay ningún problema. Bueno, le dije, lo único que quiero es que me des mi maleta, que tiene mis documentos dentro para irme. Cuando llego a casa de mi primo tenía la casa, había cambiado, podía entrar al patio de la casa, pero había cambiado la llave que yo le había entregado, era la llave de entrar a la casa, entonces no pude entrar a la casa. Andaba vestido de ropa de trabajo, sucia, lo único que tenía en mi bolsillo era la cartera y me tuve que caminar por las calles de Miami buscando un lugar donde dormir y que fuera seguro. Por cierto, esa noche dormí
cerca de las playas del Downtown de Miami, en una carpa que ese día, según alguien me dijo, había habido una feria del libro, y cuando se terminó la feria del libro, recogieron toda la parte afuera de la carpa y la tiraron en el piso, y dentro de esa carpa, en el piso, pasando frío, me quedé dentro y me acosté a dormir. Como no tenía mi documentación, al día siguiente dije, voy a ir a trabajar. Cuando llegué al trabajo, los compañeros que andaban en el carro me habían escuchado la conversación y la jefa me dijo, mira, no hay ningún problema con eso. Si quieres seguir trabajando para mí y no tienes cómo irte, cuando vayas a trabajar, mañana, por ejemplo, vamos a demoler esa casa, te puedes quedar a dormir en esta casa y mañana trabajas en esa casa, se demuele y así te vas quedando según vayan saliendo casas que tengo que reparar. Bien, le dije que sí. Bueno, viví prácticamente con indigente porque tenía un solo... Bueno, la jefa me dio otro pullover para trabajar, no se me va a olvidar nunca. Y un cubano me trajo una colchita que si me tapaba los pies, se me destapaba el pecho, y si me tapaba el pecho, se me daban los pies. Ahí estuve viviendo casi 3 meses, hasta que un día, bueno, en la mañana, tengo un primo, o otro primo, que ese primo llamó al otro primo y le dijo, y él me dijo, si quieres, puedes venir para mi casa. Pero yo tengo el gran criterio que cuando una persona ama a otra persona, o un gran amigo, o una vera familia, no te dice si quiere, te ve en una situación grave o no grave, pero que si te va a dar la mano te dice, oye, quédate donde tú estás, te voy a buscar y te llevo para mi casa y hablamos a ver qué sucedió. No decirme si quiere. Si quiere se le dice a los perros como digo yo. Entonces le dije, no te preocupes que yo me busco la vida. Y entonces así viví durante casi 3 meses hasta que me llamaron mis amigos de Canadá, Alex y Chiqui, y gracias a ellos. Y tengo un gran amigo muy importante, Omar. Ese es un gran amigo que nunca me dio la espalda, que hoy por hoy, yo hace 9 años que me fui a vivir a China y seguimos teniendo una buena comunicación y somos amigos porque nos contamos cosas que ni siquiera cuento a mi familia ni a mis hermanos. Entonces, esa historia en Estados Unidos, no piense todo el mundo que los Estados Unidos es el rey de todos. Para mí, la decepción total de ese país es a cero. Yo no quiero ese país ni regalado. No lo piense todo el mundo. Una cosa es la familia lejos y una cosa es la familia dentro de la verdad. Entonces, ahí ya me llamaron de Canadá y me volví a ir a Canadá y un 9 de agosto del 2015 comenzó mi historia donde hoy vivo casualmente en China. Bueno, y para no ser larga la historia sobre China, la vida me dio, gracias a Dios, la oportunidad de un día, así, tac, conocí a alguien en mi vida y vine como amigo a conocer a esa persona, pero bueno, como no conocía el inglés, no tenía mucho dinero y tenía unos grandes amigos, Alex y Chiqui, ellos los embullé a que vinieran conmigo de vacaciones a China, también a ver si había la posibilidad de encontrar algún negocio para poder hacer un negocio próspero para todos, ¿no? Bueno, ellos estuvieron de acuerdo conmigo, como se había acabado el trabajo en Canadá, entonces nos fuimos los 3 al consulado de visado de Calgary, en Canadá, y los 3 aplicamos, nos aprobaron, nos dieron 20 días de visa. Y de ahí tomamos un avión aquí a China, conocimos a mi amistad, a mi amiga, y de ahí, bueno, regresamos a Canadá, seguimos trabajando. Y bueno, otras historias, vine de nuevo en mayo acá a China, del año siguiente, 2016. Y después regresé a China, después de unas vacaciones por Europa, en 2019, 28 de agosto del 2016, disculpen. Llegué a China y ahí empecé a tener una vida cómoda, que empecé a estudiar. Estuve estudiando un año chino, para los que no lo piensen, pero estuve un año estudiando chino. Y en ese tiempo me contactó una compañera de aula para hacer un comercial para una empresa. Y acepté y ahí empezó mi vida
para trabajar en comerciales. En aquel entonces muy poquitos porque no tenía experiencia, no sabía cómo era el sistema aquí. Bueno, pasaron los años y llegó el COVID, que por cierto me agarró por Canadá, regresé a China el 2020, 10 de octubre del 2020 llegué a China, el 12 de octubre del 2020, pasó ese año, empecé a ir al gimnasio, como hacía tiempo no hacía ejercicio, y en febrero del 2021 empezó mi vida como actor, gracias a un amigo que en paz descanse en gloria esté. Él me puso en la primera película que es Yang Jihu, no recuerdo bien porque no hablo chino, y ahí empezó mi historia en el cine. Entonces, en Yang Jihu, ahí un día, bueno, para decirle la comida, estábamos trancados como prisioneros porque todavía estaba el COVID y entonces estábamos en un hotel, un buen hotel. Gracias a Dios el hotel tenía piscina y todos los entretenimientos, pero para salir teníamos la policía y salíamos directo al autobús y regresamos y cada 3 días nos hacían la prueba del COVID. Bueno, un día estaba por ejemplo en el autobús, yo fui como soldado raso, a ser como un soldado más para hacer bulto, y un día estoy sentado en el autobús y llegan, yo tengo un nombre en chino que se llama Gao Lei, y llega uno de los guías de la película y empieza a decir Gao Lei, y yo estaba sentado delante del autobús y no se me va a olvidar nunca, dije, ¿qué habrá pasado, no? Me dijo, vete para el otro autobús. ¿Y qué pasó? Bueno, lo entendí por las señas y porque alguien hablaba español, porque en aquel entonces mi inglés era 0. Me fui para el otro autobús y ahí, gracias a Dios, hice un rol importante en la película como un general, que es la primera vez que salgo en la pantalla grande como mi cara. No se ve tanto porque es una escena rápida, pero ahí fue mi primera vez en la pantalla grande como actor. Bueno, de ahí me fui a hacer The War 2, una película también muy grande, la primera película fue basada en una historia real de la guerra de Estados Unidos con China en 1949. Y de ahí me fui a hacer otra película en Qingdao, pero ahí gracias a un cubano que se pensaba que el mundo era de él, porque tamaño no tenía, y se buscó un problema y gracias a él me buscó un problema que mandé a un chino para el hospital, porque el tipo me dio un piñazo con una mancuerna en la cara, y me viré y en 3 segundos lo mandé para el hospital y bueno, de ahí me echaron de la película, pero gracias a Dios eso me dio una nueva experiencia porque me pude ir para otra película basada en la historia del opio y de ahí comenzaron más y más y más y ya entre resumen tengo entre series de televisión y películas unas 29 veces en la pantalla grande, en la pantalla pequeña. Y la última película que hice es basada en una historia real, que soy el director de esa escuela, que es una historia basada en deportes del fútbol en aquella época de China y estudiantes de los Estados Unidos que las personas hablan, pero no de ahora, sino de hace muchos años los americanos han querido venir a estudiar este país. Es una historia basada en hechos real y esa fue mi última película que debe salir próximamente el año que viene. Y esto ha sido un breve recuento de mi historia a través de mis 52 años de edad en Cuba, Estados Unidos, Canadá, España y hoy en la actualidad en China. Si quieres saber algo más sobre mi vida y mi historia, deja los comentarios y contaré más detalles.